Cordial saludo. Con el objetivo de mejorar nuestra práctica pedagógica, miraremos el siguiente video. Consiste en la construcción de una circunferencia, sus ángulos notables, utilizando el software de GeoGebra. Él te ubicará inicialmente Vamos a a tu práctica utilizar la en las aplicación clases de GeoGebra geometría. para explicar el concepto de ángulo inscrito y de ángulo central de una circunferencia y comprobar gráficamente la relación que hay entre ambos. Bueno, pues para ello vamos a empezar, partimos de la pantalla de GeoGebra en blanco, no tenemos ningún objeto. Lo vamos a ir haciendo todo para que veáis los pasos y podáis vosotros también practicarlo por vuestra cuenta, ya que GeoGebra pues, es una aplicación de libre distribución. Bueno, tenemos aquí los ejes, vamos a desplazarlos hacia abajo a la izquierda con el fin de que nos quede un espacio grande para pintar la circunferencia. Entonces empezamos por elegir la circunferencia a partir del centro y de uno de sus puntos. Así pues, bueno, pues ponemos aquí el centro y vamos a dibujar aquí uno de sus puntos. Este punto B lo vamos a ocultar con el fin de que no nos distraiga. Vamos entonces ahora a dibujar un ángulo inscrito. Sabemos que ángulo inscrito es el que tiene su vértice en la circunferencia, o sea, en la línea curva y cerrada que es la circunferencia, y sus lados son dos cuerdas de la circunferencia. Así pues, vamos en primer lugar a identificar tres puntos en la circunferencia. Uno de ellos será el vértice y los otros dos serán los puntos de corte, de intersección de los lados del ángulo con la circunferencia. A continuación vamos a dibujar dos segmentos que serán los lados del ángulo inscrito. Aquí tenemos un lado y este sería el otro lado. Ya tenemos el ángulo inscrito. Como veis, tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son dos cuerdas de la circunferencia, que tienen pues dos puntos de corte con la circunferencia. Bueno, pues vamos a utilizar otra herramienta también que es la de medir el ángulo. Aquí nos dice que elijamos tres puntos o dos rectas. Bueno, pues elegimos los dos lados y entonces ya tenemos aquí medido este ángulo. El ángulo alfa que mide 55,08 grados. Bien, entonces ahora de lo que se trata, una vez que ya tenemos un ángulo inscrito, es dibujar el ángulo central que este inscrito determina. Ya sabéis que dado un inscrito, el central asociado, el ángulo central de la circunferencia asociado es único, o sea, para este inscrito solo hay un ángulo central. En cambio, no es así al revés. Dado un ángulo central, hay infinitos ángulos inscritos. Luego lo veremos cuando tengamos el dibujo completo. Bueno, pues el ángulo central que este inscrito determina, pues es el que se forma a partir del centro de la circunferencia, es el que tiene como vértice el centro de la circunferencia y como lados los segmentos que unen el centro de la circunferencia con los dos puntos de corte del ángulo inscrito, con la circunferencia. Podríamos decir con los dos extremos de los lados del ángulo inscrito. Así pues, vamos a dibujar los lados del ángulo central. Tendríamos que unir el centro de la circunferencia con uno de los puntos de corte e igualmente el centro con el otro. Y ya tenemos el ángulo central. Vamos a tomar medida de este ángulo. Para ello elegimos los dos lados y ya tenemos ahí el ángulo central, lo que mide. Vamos a separarlo un poco con el fin de que lo veamos bien. Fijaos que ha llamado GeoGebra al ángulo inscrito alfa y al ángulo central beta. Bien, pues observamos cómo el ángulo central mide 110,16 grados, que es justo el doble que lo que mide el ángulo inscrito. Bueno, esto
no es casualidad por la medida de estos ángulos, sino que eso es una ley que se cumple siempre. Sea cual sea el ángulo inscrito, siempre va a medir la mitad del ángulo central que determina. Observad cómo si yo empiezo por mover uno de los extremos de ambos ángulos, fijaos cómo a medida que he abierto el ángulo inscrito, también se ha abierto el ángulo central. De manera que la razón entre ambos es siempre de 2 a 1. El ángulo central siempre es el doble que el ángulo inscrito. Ahora el inscrito es 66,12 y su doble es 132,24. Fijaos que si yo desplazo este otro punto hasta formar un ángulo central de 180 grados, lo que se forma a la izquierda es un ángulo inscrito de 90 grados, un ángulo recto. Observad cómo además, si yo desplazo este punto, tengo toda la variedad de ángulos inscritos que determinan a este ángulo central. Y todos ellos son ángulos rectos, siempre miden 90 grados. O sea, da igual donde yo sitúe el vértice del ángulo inscrito, siempre va a medir la mitad del ángulo central. Observad cómo, además, esto es cierto también, incluso aunque, por así decirlo, el ángulo inscrito no abarque al central. Hasta ahora hemos visto ángulos inscritos que abarcan al central, digamos que están por fuera del ángulo central. Pero podría ocurrir que yo muevo este punto aquí de tal manera que el ángulo inscrito que determina a este central cae, digamos, por fuera del ángulo central. No lo abarca por completo, no viene por aquí como en los anteriores, sino que está desplazado hacia un lado. Bueno, pues el inscrito sigue siendo la mitad del ángulo central que determina. Y la regla para formar el central es la misma, es unir el centro con los dos extremos del ángulo inscrito, con los dos puntos de corte de sus lados con la circunferencia. O sea que el ángulo central que este inscrito determina es este, porque es el que resulta de unir el centro con este punto y con este otro punto. Bien, volvemos otra vez a la idea de que el ángulo inscrito determina un único central, pero en cambio, dado un central, hay infinitos ángulos inscritos que determinan ese central. En efecto, lo vemos aquí en el dibujo. Fijaos que para este central de 33,78 grados, yo tengo todos estos inscritos que lo determinan. Este inscrito determinaría este central. Y este otro también determinaría este central. Son distintos porque el vértice está en otro punto, pero en cambio la amplitud es la misma. La amplitud siempre es de 16,89 grados. O sea que hay infinitos inscritos que determinan un central, como estáis viendo en el movimiento que hago de este vértice, infinitos inscritos que determinan ese central, pero todos ellos tienen la misma amplitud. O sea, se cumple la regla de que el inscrito siempre mide la mitad del central que determina. Fijaos que todos estos inscritos determinan un central y solo uno, que es el que está dibujado. A medida que yo voy moviendo el vértice del inscrito por la circunferencia, voy obteniendo infinitos ángulos inscritos, tantos como puntos tiene la circunferencia, pero todos ellos determinan el mismo ángulo central, que por supuesto mide el doble que todos esos inscritos. En cambio, dado un central, yo no puedo dibujar un inscrito único, porque dado este central, todos estos inscritos lo determinan. ¿De acuerdo? Por eso siempre se habla que el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central que determina. No al revés. Al revés lo podríamos decir. Un ángulo central mide el doble que cualquiera de los inscritos que lo determinan. Eso sería la forma de correcto. Pero no que el inscrito que lo determina, porque hay infinitos inscritos que lo determinan. Así pues, la regla
la repito otra vez, la podemos enunciar como un ángulo inscrito mide la mitad que el ángulo central que determina, o bien un ángulo central mide el doble que cualquiera de los inscritos que lo determina. Por último, vamos a probar, aquí ya lo que os sugiero es que hagáis vosotros, que repitáis estos pasos en GeoGebra y que juguéis un poco para ver cómo cambian los lados. Vamos a probar qué pasaría si abro tanto los ángulos que uno de ellos se convierte en un ángulo cóncavo y el otro se convierte en obtuso. Bueno, pues la relación sigue siendo la misma. Vamos a ponerlo de manera que llegue, por ejemplo, a 300 grados, más o menos lo tenemos ahí, 300 grados. Fijaos cómo la mitad de 300 grados, 85, pues es 150,43. Evidentemente ahí está redondeado, porque el doble de 43 sería 86. Pero bueno, dejando redondeos fuera, pues se cumple la ley. Si seguimos abriendo hasta el punto de que esos tres extremos, de que el vértice y los extremos de los ángulos coincidan, o casi coincidan, fijaos cómo el ángulo central llegaría a ser casi un ángulo de 360 grados, que llegaría a ser casi toda la circunferencia. En el extremo estarían juntos y el ángulo central sería toda la circunferencia. ¿Cuánto valdría entonces el ángulo inscrito? Pues la mitad. En ese extremo en que estuvieran los tres puntos juntos, el ángulo inscrito valdría 180 grados. Luego siempre se cumple la regla de que el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central que determina. Aquí me he equivocado, he cogido el vértice. Vamos a mover. Bueno, vamos a mover este hacia acá. Fijaos por último también que los ángulos que comparo están, digamos, en la misma orientación. Deben estar en el mismo sentido. O sea, no comparo este exterior o este. Los ángulos interiores son los que tienen los lados, digamos, son los que, vamos a ver, los lados del ángulo central los he formado uniendo el centro con estos extremos. Y los ángulos los mido en el mismo sentido. O sea que si uno está a la derecha, el ángulo es el ángulo de la derecha, pues el otro también. Bueno, pues yo creo que con esto habéis visto de manera gráfica la comprobación de esta regla de la geometría, que es que el ángulo inscrito, lo repito por última vez para que se os quede, ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central que determina. Para tu próxima clase será necesario que traigas 2 preguntas acerca de cuál será la dificultad para realizar tu trabajo correspondiente.